Hola, un saludo a todos. La Corte Internacional de Justicia en La Haya rechazó ayer la petición de México sobre medidas provisionales en la demanda que mantiene contra Ecuador por el asalto de su embajada en Quito. Por unanimidad, la Corte encuentra que las circunstancias, tal como se presenta ahora en el tribunal, no son tales como para requerir de estas medidas. Este pedido se originó por el ingreso de la policía a la embajada para detener al ex vicepresidente de Ecuador, ingeniero Jorge Glass Espinel, el 5 de abril pasado. En una de las audiencias previas al proceso de deliberación, la Corte Internacional de Justicia priorizó el tratamiento de las medidas provisionales en la demanda presentada por México. En el proceso de la demanda, ahora falta conocer el fallo definitivo, cuya fecha aún no ha sido anunciada. El gobierno ecuatoriano dijo que recibía con beneplácito la decisión de la Corte de este jueves, según un comunicado. La decisión unánime de la Corte de rechazar la solicitud de México confirma el carácter innecesario de la solicitud, pues México la hizo sin tener en cuenta las repetidas seguridades del Ecuador de que brindaría plena protección y seguridad a los locales, bienes y archivos de la Embajada Mexicana, y que permitiría a su gobierno retirar todas esas propiedades de los locales y residencias privadas de sus agentes diplomáticos. Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, dijo que su gobierno estaba satisfecho con la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia. Si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, sí recibe lo que estaba buscando, porque es un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta. No acepta excepciones y el compromiso de Ecuador de no ingresar a los locales de México en ese país. La credibilidad de Ecuador está en juego ahora, porque si lo llegara a hacer, no solo violaría un compromiso jurídicamente vinculante ante la Corte, sino también su credibilidad ante el mundo. Nos sentimos muy satisfechos con este resultado, señaló el diplomático. Las medidas provisionales que había pedido el gobierno mexicano son que Ecuador tomara pasos apropiados e inmediatos para proveer protección y seguridad a su residencia diplomática, así como a los archivos de su interior. El Estado mexicano exigía también que se le permita despejar locales y la residencia privada de los agentes diplomáticos, además de la garantía de que no hubiera nuevas acciones por parte de Ecuador sobre las decisiones que tome la Corte y que el gobierno ecuatoriano se abstenga de cualquier acto o conducta que pueda agravar o ampliar el litigio del que se ocupaba el tribunal. Por otra parte, el gobierno ecuatoriano presentó otra demanda ante la Corte el 29 de abril, en la que acusa a México de usar indebidamente su sede diplomática para dar refugio a Glass desde diciembre del año 2023. La Corte tampoco ha anunciado las fechas para las audiencias donde escuchará los argumentos de las partes con respecto a este caso. El ingeniero Jorge Glass, sobre quien pesan 2 condenas en firme por supuestos delitos de corrupción y en proceso por peculado, se encuentra detenido en Ecuador en una cárcel de máxima seguridad llamada La Roca, donde no debería estar, pues claramente Glass es víctima de persecución política. Este encarcelamiento es parte de la guerra sucia promovida por la infame práctica de lawfare contra todo líder progresista en Latinoamérica y el mundo. Mientras tanto, Daniel Noboa, como es su costumbre y el de su mujer, reaccionan a cualquier cosa, inclusive de relevancia, en este caso internacional. Reaccionan, digo, en TikTok. Y así lo hizo Noboa al fallo emitido este jueves por la Corte Internacional de Justicia con un mensaje dirigido al expresidente Rafael Correa.
en el que le manda a llorar a la llorería por haber pedido a la comunidad internacional presionar a su gobierno tras el asalto a la Embajada de México para detener su ex vicepresidente Jorge Glass. Y digo yo, este pobre muchacho no entiende la gravedad de este asunto. Con sus poses ridículas, histriónicas de niño rico, nos avergüenza ante el mundo. Si tiene una riña personal con el presidente Correa, quizás quiere saldar las cuentas que Alvarito, su señor padre, no pudo, pues llámelo, rételo, ármese de valor. Vamos, Daniel, venga, tú puedes. Desahuévate y propicia un debate. Ponle fe y ve una contienda de ideas de ponencias políticas en el ring de una universidad, de un auditorio cuyos forofos, fanáticos sean intelectuales tanto de izquierda como de derecha. A ver quién es quién, pues. Ahí te quiero ver, Danielito. Qué tan bacán eres. A ver si eres o no el gallo del corral. Es más, estoy seguro que el Machi Correa te permitiría ir con asesores, ministros para que te soplen datos, pero eso sí, que sean reales. Es decir, un consejo, no se te ocurra convocar a la Vendepatria de México. Claro, me refiero a la señora Palencia. En la precipitada e irrespetuosa reacción de Noboa, mostrando su felicidad y beneplácito ante la decisión de la Corte Internacional de Justicia, pienso sinceramente que el presidente se equivoca, aunque los medios corporativos lo apoyen y presenten este fallo como una victoria, dando a entender que su acto fue acertado en la toma de la embajada. Debemos leer con detenimiento el fallo de la Corte sobre medidas provisionales. Se la rechazan porque ya hay un compromiso formal de Ecuador de respetar y proteger los bienes mexicanos. Y después en el fallo claramente se establece que no se prejuzga sobre el asunto de fondo y concluye indicando que en principio básico de la vida internacional es el respeto a la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, que es justamente lo que Ecuador sucedió, se las ultrajó. Es decir, Noboa, no se equivoque, sea prudente y espere antes de cantar victoria. No venda la piel del oso antes de cazarlo. El presidente Noboa, en su elemental, básico pensamiento, no se da cuenta, no dimensiona, que no solo se burla del presidente Correa y de quienes condenamos sus idioteces al mando del Ecuador. Este niño rico no entiende que principalmente se ha burlado es del Estado mexicano y de su noble pueblo al vulnerar su soberanía. Imberbe mentecato. Y vamos a los detalles de lo más importante esta tarde. La Corte Internacional de Justicia desestimó el pedido presentado por México de medidas provisorias urgentes contra Ecuador por la invasión de su embajada en Quito ocurrida en abril. El tribunal dijo que su fallo se basó en las garantías dadas por Ecuador, tanto por escrito como durante las audiencias públicas. Sin embargo, el organismo enfatizó en la importancia fundamental de respetar la Convención de Viena. Bueno, por cierto que Alejandro Celorio, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó que México logró 2 victorias en la Corte Internacional de Justicia, ya que se establecieron declaraciones de respetar la violabilidad de la embajada. Que si bien México no recibió las medidas provisionales solicitadas ante la Corte, sí recibe lo que estaba buscando, que es un reconocimiento de que la inviolabilidad de los locales es absoluta, no acepta excepciones, y el compromiso de Ecuador de que no ingresará a los locales de México en ese país. La credibilidad de Ecuador está en juego ahora, porque si lo llegara a hacer, no solo violaría un compromiso jurídicamente vinculante ante la Corte, sino su credibilidad ante el mundo. Nos sentimos muy satisfechos por este resultado. Bueno, en tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este juicio no ha terminado y negó que se buscará el diálogo con el gobierno del Ecuador. Son medidas cautelares, todavía no termina el juicio. Lo que se pedía, las medidas cautelares, era de que se protegiera la embajada. Y es importante el que quede el presidente para que nunca más se vuelva
a violar el derecho internacional y se invada una embajada, que es violar la soberanía del país. Y vamos a continuar con esa postura. Nosotros no estamos buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país. Esto ya está en la Corte Internacional y allá se va a resolver. Pues tampoco está contemplado para nosotros mantener relaciones si no ofrecen una disculpa pública, primero. Segundo, que respeten el derecho de asilo. Tercero, que se comprometan a la no repetición. Y cuarto, que es lo que estamos planteando en la Corte, que cualquier gobierno que actúe como lo hicieron en Ecuador, se le expulse de Naciones Unidas. Hago el pedido a Europa y al mundo para que hagan las presiones políticas, judiciales. Estamos enfrentando la barbarie. La Corte Internacional de Justicia ha resuelto por unanimidad rechazar el pedido de medidas cautelares impuesto por México en contra de Ecuador en el marco de una situación delicada. Tras la recepción de los documentos pertinentes, el presidente de la República de Ecuador, Daniel Noboa, publicó un video en sus redes sociales en el que se burla del expresidente Rafael Correa. La situación se remonta al pasado 5 de abril, cuando Correa solicitó sanciones en contra de Ecuador debido al ingreso a la Embajada de México con el fin de capturar a Jorge Glass, exfuncionario del país. En medio de gestos de burla, el presidente Noboa expresó, a llorar a la llorería. Quien está en contra de la justicia está en contra del Ecuador. En el video publicado, Noboa mostró una señal de llanto mirando a la cámara en varias ocasiones y comentó sobre la ironía de pedir sanciones para su propio país. Este acto provocativo del mandatario recorrió diferentes regiones del país, generando diversas reacciones en la opinión pública. Cabe destacar que durante una intervención anterior en el Parlamento Europeo, Rafael Correa también solicitó que Ecuador fuera sancionado por el incidente en la embajada durante la captura de Jorge Glass. Esta disputa entre líderes políticos ha generado un debate en la sociedad ecuatoriana sobre la diplomacia internacional y la defensa de la soberanía del país. Tras la emisión de un controvertido video por parte del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el que se burlaba del expresidente Rafael Correa, este último respondió de manera contundente a través de su cuenta de Twitter. En su mensaje, Correa citó y criticó al actual mandatario, expresando, «Este aprendiz de Calígula no entiende nada. Lo peor es que no va a ser él, sino al país, el que pague por su torpeza». Las declaraciones de Correa evidencian un fuerte intercambio de mensajes entre ambos líderes políticos, revelando una creciente tensión en el panorama político de Ecuador. La referencia a aprendiz de Calígula y la advertencia sobre las consecuencias de las acciones de Noboa reflejan la polarización y conflictos presentes en el escenario nacional. Este episodio ha avivado las disputas y desacuerdos entre fuerzas políticas en el país, generando debate y controversia en la opinión pública. La reacción de Correa ante el video de Noboa subraya la importancia de la comunicación y el tono utilizado por los líderes en el ámbito público. Gracias a todos por acompañarme un día más. Les deseo un buen fin de semana. Continuamos mañana.